Buenos días, este es el tercer video de nuestra lista de reproducción de octavo básico. La idea de estos videos es que sean videos cortitos, cosa que puedan perfeccionar o mejorar ciertas dudas que les pueden generar con ciertos conceptos básicos y fundamentales para las temáticas que se tratan durante octavo básico, ¿ok? Este video va a estar enfocado a lo que es la continuación del segundo video que estuvimos viendo, la época moderna y el humanismo. Y este video es un poquito la continuación del video anterior, en donde vamos a enfocarnos en las siguientes temáticas. Wow. Seguimos en la unidad 1, que son los inicios de la modernidad, y los temas a tratar que vamos a generar en este video va a ser ciertos pensadores humanistas y un concepto breve de mercantilismo, ¿ok? Y un poquito de una comparación entre la época medieval y la modernidad, ¿ok? Entonces, para comenzar vamos a hacer un breve resumen de lo que contenía el video anterior en base, por ejemplo, a la institución de la Inquisición, el cual era un tribunal eclesiástico de la Iglesia Católica, el cual va a investigar ciertas acusaciones de herejía. Se confiscaban los bienes del acusado, lo cual no tenía posibilidad de defensa, se realizaba en forma secreta, mediante ciertas torturas y castigos, entre los más comunes eran la excomunión, la muerte en la hoguera y el ostracismo. La misión más o menos era eliminar el pensamiento en contra de la Iglesia Católica. Dentro de este proceso aparece uno de los grandes pensadores en esta época, que es Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. El primero fue un científico que crea la teoría heliocéntrica, la cual postulaba, en contra de lo que él decía la Iglesia Católica, que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, y ésta giraba en torno a él. Galileo, que es la segunda patita de esta teoría, puede comprobar esta teoría y entrega las pruebas científicas que faltaban gracias a la invención del telescopio que se genera en el país de Holanda. ¿Ok? Entonces, todo esto genera una serie de problemas dentro de la Iglesia Católica, el cual va a ser o va a generar la reforma o el proceso de reforma dentro de la Iglesia. Una de las prácticas que estaban en contra, personajes que estaban dentro de la Iglesia Católica, era la venta de indulgencias, que era el perdón de los pecados. Van a haber dos personajes bastante importantes dentro de las reformas, que va a ser Martín Lutero y Calvino. Lutero integra ciertas modificaciones, las cuales, por ejemplo, van a ser la verdadera fuente de autoridad, que rechaza el poder del Papa, y finalmente la fuente de la autoridad no va a ser el Papa, sino que la Biblia. En base a la Biblia, va a exponer una libertad de interpretación y el pensamiento de los cristianos. Para mantener una relación entre Dios y los fieles, no era necesario un intermediario, por lo cual promueve la libre interpretación de este texto. También va a estar en contra del del enriquecimiento y el lucro, por lo que el perdón de los pecados solo era posible a través de buenas acciones y no de esta venta de indulgencias, que es el que da como el puntapié para decir esto no da más. ¿Ok? Va a rechazar la veneración de imágenes religiosas y va a predicar un aumento de preparación clerical y alentó el conocimiento de la escuela y universidades. En cambio, Calvino, que es el segundo personaje importante en la reforma, va a generar la teoría de la predestinación. Él dice que al momento de nacer Dios te condenaba o eras absuelto, por lo que este estado no podía ser modificado en base a las acciones del ser humano y la vida terrenal era netamente para honrar a Dios de diferentes formas. Por ejemplo, entre buenas obras y el trabajo duro. ¿Ok? Dentro de este humanismo que se genera en la modernidad, recuerden que el humanismo se va a enfocar en un pensamiento antropocentrista, ahí sí, en vez de una teoría o un pensamiento teocentrista, en donde el ser humano va a ser el centro del conocimiento, de la importancia por las infinitas capacidades que tiene el ser humano. Dentro de uno de los pensadores más importantes dentro de este ámbito va a ser Nicolás Maquiavelo, el cual genera la obra que se denomina El Príncipe, en donde expone un conjunto de reglas y recomendaciones que debería seguir un político para triunfar en estas luchas de poder en la parte política. Según Maquiavelo, la sociedad y los hombres no se regían por el derecho divino o ley moral, sino que exclusivamente por las pasiones e intereses. El político no puede cambiar a los hombres, sino que debe tomarlos como son, o sea, debe emplear cualquier medio siempre que obtenga éxito.
¿ok? Acá dice Nicolás Maquiavelo dentro de su obra, de manera general, que un representante político es mejor que sea temido que amado. Por lo que la fuerza dentro del pensamiento de Maquiavelo era totalmente aceptada. Un segundo pensador va a ser Petrarca, el cual dedica toda su vida al estudio de los clásicos. Recuerden, cuando yo me refiero a clásicos, es la cultura de Grecia y Roma, ¿ok? Ya cuando vayamos adelantando un poco estos videos de explicaciones breves, se pueden ir a la lista de reproducción de séptimo básico, en donde se enfoca la materia de Grecia y Roma, ¿ok? Para que vayan recordando un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esto va a tratar de imitar el estilo de Cicerón o Virgilio, que son pensadores clásicos importantes, al mismo tiempo que escribe sonetos en lenguas italianas, en el que cantó su amor por Laura. O sea, esto es netamente romántico, drama. Por estos sonetos, Petrarca es considerado como uno de los más grandes poetas líricos de la literatura universal, por estos sonetos. Todo en base al amor, ¿cierto? Después va un tercer pensador importante, va a ser Boccaccio, en donde escribe su obra El Decamerón y dice que a través de las letras clásicas el hombre debía elevarse a las más altas y nobles formas de espíritu. O sea, nuevamente agarramos los clásicos. Y un cuarto pensador, hay varios, pero estos son los más fundamentales, va a ser Erasmo de Rotterdam, quien es un hombre profundamente religioso que comparte con los humanistas italianos la fe en los estudios y en las letras. Pero ¿quién más que en la formación del hombre culto y humano piensa en la renovación espiritual del hombre mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, que es la fuente de la religión católica y cristiana? ¿Ya? Después podemos hacer un breve cuadro comparativo, un paralelo entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna. Por ejemplo, en un primer aspecto que podría ser la política, en la Edad Media la política se fundaba en los señores feudales versus el rey. Acá la influencia de la iglesia sigue siendo importante en los asuntos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Como en la Edad Media había este terror de invasiones, ya el rey que gobernaba los territorios y los países ya no era tan importante, sino que el personaje importante dentro de la política va a ser el señor feudal que está en el feudo. Por eso el rey sigue existiendo, pero tiene un nivel más bajo de importancia y el señor feudal va a estar enfocado en eso. En cambio, en la Edad Moderna, en la política, vamos a ver el inicio de Estados-naciones dirigidos por un rey con poderes absolutos, la monarquía absoluta. Si es que no saben lo que es la monarquía absoluta, no se preocupen, en el cuarto video de octavo no vamos a referir a las monarquías absolutas, ¿ok? Pero ya algo pueden sacar de lógica, ya que es un rey que tiene poder absoluto, o sea, no tiene límites, ¿ya? En la economía, un segundo aspecto, en la época medieval vamos a ver que es agraria, o sea, basada en el campo, en el feudo. Esto es una economía netamente de autoconsumo y de subsistencia, ya que no van a salir. Es como tenían una breve cuarentena igual que nosotros actualmente. Ya más adelante, recuerden que la Edad Media es un periodo bastante extenso, del siglo V al siglo XV, van a ser un poquito de a poco. Todo esto son procesos, no son hechos de un pa. Nació una nueva economía, no, sino que va a iniciarse cuando se reactiva un poquito el comercio, el sistema capitalista. En cambio, en la Edad Moderna, en la economía va a ser un predominio del comercio, del capitalismo y del mercantilismo. Mercantilismo, concepto que vamos a ver después de esta comparación. ¿Ok? Ya en la parte, si es que en un tercer aspecto, en la parte social, vamos a ver que la Edad Media es estamental, ¿ya? En base a estamentos, o sea, a clases, ¿ok? También se va a basar en esta clase en el ámbito rural, conectado con la economía que era agraria. Existen vínculos de vasallaje, que es un contrato feudal entre el señor feudal y el vasallo, que tienen ciertas, entre comillas, beneficios entre cada uno. Por ejemplo, el señor feudal le entregaba protección al vasallo y el vasallo le dedicaba su vida al señor feudal, entre otras, ¿ok? Eso también en materia de séptimo básico. Y formación leve de la burguesía. La burguesía cuando inicia o se reactiva nuevamente el comercio, no antes. Antes es agrario, ¿ok? En cambio, en la edad o en la época moderna sigue siendo estamental hasta el día de hoy, si se dan cuenta, y va a ser un desarrollo importante de la burguesía. Y ahí vamos a ver, y más adelante vamos a profundizar, que se dice la creación de 3 estados, ¿ok? Uno de ellos, la burguesía importante. Y en la visión del mundo, que acá hay una fuerte diferencia como cuarto aspecto,
En la Edad Media va a ser una fuerte religiosidad católica. El pensamiento teocentrista se va a basar mucho en esta época y poco desplazamiento de la población. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de salir de la casa, ¿ya? En cambio, en la época moderna, la visión del mundo cambia completamente. ¿Qué es lo que hemos estado revisando? En vez de un teocentrismo, vamos a ver un antropocentrista. Va a ser una ruptura de la unidad religiosa. Anteriormente vimos estas reformas con Martín Lutero y Calvino, surgiendo nuevas religiones cristianas. Aumentan los viajes y exploraciones a América, África y Asia. ¿Por qué? Porque en esta época moderna el desarrollo tecnológico en base a estas grandes capacidades que tenía el ser humano va a ser un punto importante. Entonces estos reyes absolutos que quieren más poder van a tener la necesidad de expandir sus territorios. También va a haber un bloque importante de otra religión que también vamos a ver, que va a ser el Islam. Entonces necesitamos nuevas rutas comerciales. Para eso necesito recorrer el mundo, ¿ok? Y más o menos ya teniendo esto un paralelo bastante breve entre la Edad Media y la época moderna, que siempre cuando hablemos de época moderna nos vamos a trasladar a la Edad Media, porque son fuertes cambios, es un proceso bastante disruptivo, por decirlo de alguna manera. En cambio ya vimos que dentro de los aspectos paralelos era uno de la economía. Vimos un concepto que yo dije que íbamos a explicar en este video, que va a ser el mercantilismo, el concepto en sí. El mercantilismo es un sistema político y económico. Recordemos que toda la economía se va a basar en la política. Siempre en la historia vamos a tener en este triángulo 3 puntitas muy importantes: política, economía y sociedad. Siempre vamos a ver esos 3 aspectos, ¿ya? En que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos pueden acumular. Oro, plata, como de manera esencial. El mercantilismo y sus ideas se desarrollan en Europa. Todo esto pasa en Europa. Después repercute a otros continentes, ¿ok? Si es que sienten sonido de vibradores porque me están mandando mensajes y siempre se me olvida poner en modo avión, ¿ya? Por si acaso. En Europa entre los siglos XVI y XVII, en la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares fundamentales va a ser la creencia en que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular riquezas, principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos. Influenciado por el colonialismo, que son estas... es un concepto que se basa en las monarquías. Las monarquías van a practicar un sistema de imperialismo, que hay una potencia, por decirlo de alguna manera, y esa potencia va a tener relaciones comerciales y políticas con otros territorios que son más pequeños en poder. Entonces eso es el colonialismo. Entonces, basado en eso, los territorios que son colonias le tienen que entregar todo lo que es economía, metales preciosos, enfocándonos en el concepto de mercantilismo, a esta potencia, ¿ok? Entonces tiene esta relación de dependencia netamente en la colonia, y en la colonia tiene que entregarle todo, sobre todo en el aspecto económico, ¿ya? Entonces va a estar influenciado por este sistema y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obra barata que los países invasores pudieron obtener de ellas. El mercantilismo refuerza un poco la idea de la acumulación de riqueza como reflejo de poder. Si se dan cuenta, este concepto que nace ya en el siglo XVI, XVII, ya a mediados del siglo XVIII, se puede mantener o podemos hacer un paralelo con lo que pasa actualmente. Actualmente no se basa en el sistema de metales preciosos, es una diferencia, pero la persona que tenga más oportunidades económicas es la que finalmente tiene más poder. Si se dan cuenta, han pasado cerca de 3 siglos y la situación no varía mucho. Hay una de las partes que es muy importante en el estudio de la historia, de que se dice que la historia es cíclica. Entonces, si no comprendemos ciertas cosas que han pasado hace años atrás, probablemente estamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso es tan importante conocer la historia de tu país, la historia en general del mundo y tu propia historia, para no cometer los mismos errores, ¿cierto? Porque cuando tú cometas un error, el error puede ser de la piedra. Ya un segundo error podría seguir siendo la piedra. Ya cuando cometas el mismo error 3, 4, 5 veces, ya el problema es tuyo, ¿cierto? Entonces, chicos, este es el video de octavo básico. Va a estar en la lista de reproducción de octavo básico. En los comentarios, por favor, déjenme si es que tienen alguna duda, alguna inquietud. Si es que son temáticas de este video, perfecto. Si son temáticas que
ustedes le están pasando en octavo básico que no comprenden, pero que no tienen que ver con este video, también pónganlo en comentarios. La idea de este canal es poder ayudarnos entre sí y que yo pueda, dentro de la situación de pandemia del COVID-19, ayudarlos un poquito, ¿ok? Por favor, compartan el video, suscríbanse, ya que eso le va a decir, sobre todo si activan la campanita cuando yo subo video. La idea es que esto llegue no solamente a estudiantes que yo conozca, sino que al que lo necesite. Así que por favor les pido que lo compartan. En la cajita de información les voy a decir, o va a estar escrito, las temáticas a tratar de este video. Si es que veo alguna otra video o información que ayude a una mejor comprensión, también lo voy a poner en la cajita de información. Así que eso sería todo. Cuídense, por favor, quédense en casa. Si es que no pueden quedarse en casa, por favor, cuídense. Utilicemos la mascarilla, utilicemos la lavada de manos, ya que esto no lo va a solucionar un gobierno, sino que nosotros mismos, cuidándonos entre nosotros, ¿ok? Así que los veo en un próximo video. Disfruten estas vacaciones de invierno y cuídense. Chao, chao.